Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de un pensador que, bueno, le dio una vuelta de tuerca completa al psicoanálisis, Jacques Lacan. Una vuelta de tuerca bastante radical, sí, totalmente. Y vamos a explorar un concepto que a primera vista parece simple, pero que lo cambia todo. Cómo el lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, sino que literalmente construye nuestra realidad, nuestro ser más profundo. Ujú. Las fuentes que tenemos son de una clase magistral sobre la Escuela Francesa de Psicoanálisis, así que tenemos material de primera. Y para arrancar, lanzo una idea. ¿Qué pasaría si la historia de quiénes somos no empieza cuando nacemos, sino en las palabras, en las conversaciones que hubo sobre nosotros mucho antes de que existiéramos? Es que ese es el punto de partida perfecto porque nos lleva directo al corazón de la teoría lacaniana, ¿no? Exacto. Esa idea nos introduce en lo que Lacan llamó el registro simbólico, o sea, el universo del lenguaje, de las palabras, de la cultura. Un universo que ya está ahí funcionando mucho antes de que uno llegue al mundo. Y él lo diferencia de otro registro, el imaginario. Sí, el imaginario es, digamos, más intuitivo para nosotros. Es el mundo de las imágenes, de cómo nos vemos, de nuestro yo. Claro, el yo es esa imagen que armamos de nosotras mismas, la que le presentamos al mundo. Soy una persona segura, soy tímida, como una especie de collage. Exacto. Y ese yo del registro imaginario tiene una misión. Busca ser coherente, completo, una imagen sin fisuras. Por eso, instintivamente, deja afuera todo lo que no encaja, todo lo que contradice esa versión ideal. Justamente. El problema es que gran parte de lo que somos de verdad queda en esa papelera de reciclaje. El análisis lacaniano entonces propone algo radical. No te quedes mirando la foto bonita. Vamos a leer lo que está detrás, en los fragmentos descartados, en lo que está ligado a ese otro registro, el simbólico, que opera desde el inconsciente. Me interesa mucho esa idea que mencionaste, la de que el lenguaje nos preexiste. Las fuentes lo llaman un baño de lenguaje. Es una metáfora perfecta y usan un ejemplo muy potente. Se habla del bebé que va a nacer, se le pone un nombre, se fantasea con si será fuerte o artista, si fue deseado o no. O sea, se le está asignando un lugar simbólico antes de que respire por primera vez. Es que ese lugar ya está tallado en el lenguaje de la familia. Y cuando el bebé nace, ese baño se intensifica. Se le habla constantemente, obviamente el bebé no entiende el significado, pero no importa. Lo importante es que está siendo sumergido en un sistema. En una red de significantes, ¿sí? No son sonidos al azar, son piezas de un código. Y esto es crucial por una condición biológica del ser humano, la prematuración. Claro, que nacemos completamente indefensos, dependemos al 100% de otro para sobrevivir. Totalmente. Y esa dependencia obliga al bebé a pasar toda su necesidad biológica a través de ese código simbólico que le ofrece el otro, el cuidador. El ejemplo clásico es el llanto. Un bebé llora. Desde lo biológico, es una descarga por una necesidad. Hambre, frío, sueño. Es un grito, casi animal. Pero ¿qué pasa en el instante siguiente? El otro, la madre o el padre, interviene. Lo escucha y lo interpreta. Lo interpreta, ahí está la clave. Dice, debe tener hambre. O, pobrecito, seguro son los cólicos. En ese preciso momento, ese grito animal es traducido, es arrancado de la naturaleza. Exacto. E insertado a la fuerza en el registro simbólico. El llanto deja de ser un grito y se convierte en una demanda dirigida a alguien. El bebé aprende, muy rápido, que su necesidad solo será satisfecha si pasa por el filtro del lenguaje del otro. Así es como nacemos, no en la naturaleza, sino en el lenguaje. Es una idea vertiginosa, pensar que desde el primer llanto ya estamos siendo moldeados por un sistema que nos es ajeno. Y esto me conecta con la propuesta central de Lacan que mencionan las fuentes, su famoso retorno a Freud. Pero aclaran que no es un retorno a todo Freud, ¿verdad? No, para nada. Lacan dice que esa última teoría de Freud, la del yo, ello y superyo, se psicologizó demasiado. Se centró en fortalecer ese yo imaginario del que hablábamos, y él quiere volver al Freud del descubrimiento, al revolucionario, sí, porque la pregunta que se hace Lacan es, ¿cuál fue el verdadero descubrimiento de Freud? Y su respuesta es radical.
Freud descubrió que los seres humanos podemos enfermar por el simple hecho de ser seres hablantes. Nuestro padecimiento está ligado a la palabra. Y para demostrarlo, Lacan rescata 3 textos de Freud que considera la piedra angular: la interpretación de los sueños, el chiste y psicopatología de la vida cotidiana. ¿Qué tienen en común? Que en los 3, Freud se topa con fenómenos que hasta ese momento eran considerados basura, errores del sistema: los sueños, los chistes, los olvidos. Y Freud dice, no, nada de esto es un error. Todo esto es un discurso. O sea, son mensajes del inconsciente, pero dichos de otra manera. De forma cifrada, exacto. De acuerdo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las fuentes traen un ejemplo de un sueño para ilustrar esto que es, bueno, brillante. Es un gran ejemplo. Un hombre sueña que está en un desierto. Un calor insoportable, los rayos del sol le queman. Y en un rincón ve a unos chicos jugando a los dados. A ver, si yo fuera un analista con un enfoque más, digamos, tradicional, mi instinto sería preguntar por la escena, ¿no? ¿Qué te sugiere el desierto? Soledad. Claro. ¿Y los chicos? ¿Tu infancia? Sería un error porque te quedarías atrapado en el registro imaginario, buscando significados en las imágenes. Te hundirías en interpretaciones infinitas y subjetivas. Lacan, siguiendo al primer Freud, diría: deténgase. El inconsciente no pinta cuadros, escribe jeroglíficos. El material del sueño no son los significados, son las palabras. Entonces, ¿cómo lo descifraría? Ignorando la escena y escuchando las palabras que las imágenes esconden. Es casi un juego de palabras visual. ¿Qué tienes en la escena? Tienes los rayos del sol. Y tienes a unos chicos jugando a los dados. Si unes esos 2 elementos sonoros, ¿qué obtienes? Son dados. Soldado. Claro, es una palabra. Exacto. Es un rebus, Sí. un jeroglífico. El sueño ha construido un significante. Soldado. Entonces, todo el trabajo analítico cambia de dirección. Ya no importa el desierto ni el calor, para nada. La pregunta clave es, ¿qué relación tiene la palabra soldado con su historia, con su padecimiento? Y es ahí donde puede emerger el material reprimido. El paciente podría decir, no sé, bueno, mi tío era soldado y abusaba de mí. El trauma que no podía ser dicho irrumpe en el sueño, pero disfrazado. Es una lógica fascinante. Pero, y aquí hago de abogada del diablo. Suena tan preciso que parece casi mágico. ¿No podría ser una sobreinterpretación? ¿Qué garantiza que la palabra correcta es soldado? Es una objeción excelente y es el núcleo del debate. La garantía no está en la genialidad del analista, sino en el efecto que esa interpretación tiene sobre el paciente. Ah, claro. Cuando el analista interviene y señala esa palabra soldado, algo ocurre en el discurso del que habla. O emerge una nueva cadena de recuerdos o se produce una sensación de reconocimiento, un «claro, es eso», O incluso una resistencia fuerte. que también es significativa. La palabra del analista funciona como una llave que, si es la correcta, abre una puerta en el inconsciente del paciente. No es una interpretación cerrada, es una intervención. Entendido. No es una respuesta, es una pregunta disfrazada de respuesta. Y según las fuentes, esta misma lógica se aplica a todo. A los chistes, por ejemplo. Sí que usan juegos de palabras para poder hablar de temas prohibidos, como el sexo o la muerte. O a los olvidos. Un lapsus, como llamar a tu pareja actual con el nombre de tu ex, no es un simple error. Es una verdad que se coló por una grieta. Precisamente. Son formaciones del inconsciente, y todas tienen la misma estructura. La estructura del lenguaje. Estructurado como un lenguaje. Esa frase es clave, porque si algo tiene una estructura, significa que se puede leer. Me suena a criptografía. ¿El analista es entonces una especie de descifrador de códigos? Es la analogía perfecta. De hecho, la fuente menciona a Jean-François Champollion, el que descifró la piedra Rosetta. Y los jeroglíficos egipcios. Claro. ¿Cuál fue el salto genial de Champollion? Durante siglos, los eruditos miraban el dibujo de un pájaro y decían, esto significa pájaro o libertad. Se quedaban, de nuevo, en lo imaginario. Champollion fue el primero en entender que ese pájaro no representaba un pájaro, sino un sonido, una letra dentro de un sistema. Era un significante. Y el analista debe hacer lo mismo. No escuchar habla de su jefe autoritario y pensar, en realidad es su padre. Exacto.
Eso sería quedarse en la interpretación de significados. El analista debe escuchar los significantes que se repiten, las palabras que fallan. Debe tratar el discurso como un texto cifrado. El gran objetivo de Lacan con esto era darle un rigor científico al psicoanálisis. Formalizar la técnica. Eso, para que no dependiera de la intuición o el arte de cada analista. El material es algo concreto. Las palabras que el paciente dice. Esa es nuestra piedra roseta. Bien, esto nos prepara para la que es, quizás, la idea más radical de todas. Lacan toma el famoso signo lingüístico de Saussure, pero le da una vuelta de tuerca. ¿Podemos desglosar eso? Claro. Saussure, el padre de la lingüística, definió el signo como una entidad de dos caras. Arriba, el significante, o sea, la palabra árbol. Abajo, el significado, el concepto del árbol. Para Saussure, la relación es estable. Parece bastante lógico. ¿Qué es lo que Lacan cambia? Lacan toma ese esquema, pero primero dibuja la barra entre significante y significado mucho más gruesa. Y lo más importante, invierte la jerarquía. Pone el significante con mayúscula arriba y al significado con minúscula abajo. Y afirma que el significante tiene primacía sobre el significado. ¿Pero por qué? ¿Qué significa que la palabra prime sobre el concepto? Mi experiencia me dice lo contrario. Primero tengo una idea y luego busco la palabra. Eso es la ilusión del yo, que cree que domina el lenguaje. La razón de Lacan para invertirlo se basa en todo lo que hemos hablado. Nosotros no creamos el lenguaje, llegamos a él. Recibimos las palabras, los significantes, mucho antes de tener los conceptos. El baño del lenguaje. Es un baño de significantes. Es la palabra la que ordena el mundo, la que crea las categorías. El lenguaje no solo describe la realidad, la produce. Esto es contraintuitivo. Necesito un ejemplo claro. Las fuentes dan dos que son excelentes. Pensemos en el significante sociedad. Hoy nos parece una realidad obvia, pero el fenómeno de grandes grupos de humanos existió durante milenios. Claro, había reinos, imperios, clanes. Exacto. La llegada de la palabra sociedad en la Ilustración no vino a nombrar algo que ya existía, vino a crear una nueva forma de entender y organizar esos fenómenos. El significante sociedad creó una nueva realidad. De acuerdo, ese es un ejemplo a gran escala. El otro que mencionan es más cercano y para mí aún más revelador. La palabra bullying. Es perfecto. El acoso escolar existió siempre, pero ¿cómo se lo entendía antes del significante bullying? Se lo veía como cosas de chicos, o peor, se culpabilizaba a la víctima. Es que es muy sensible. Se minimizaba. Y de repente aparece la palabra bullying. Y esa sola palabra reordena toda la realidad. Ya no son cosas de chicos. Es una forma específica de violencia. Crea categorías, víctima, agresor, espectadores, obliga a las escuelas a crear protocolos, permite a los padres nombrar el sufrimiento. Claro. La llegada de un solo significante transformó por completo la percepción de un fenómeno que siempre estuvo ahí. No lo describió, lo creó como problema social visible. Es que cambia hasta la experiencia subjetiva de quien lo sufre. Ya no es soy un débil, es estoy siendo víctima de bullying. El significante te da un lugar. La conclusión de la fuente es lapidaria. Vivimos en una realidad particionada por significantes. Es exactamente eso. El mundo no es una totalidad a la que luego le ponemos etiquetas. Son las etiquetas, los significantes, los que recortan, organizan y hacen existir nuestra realidad. No hay realidad humana por fuera del lenguaje. Entonces, para ir cerrando y juntar todas las piezas, el gran mensaje de este análisis es que esa sensación que tenemos de ser dueñas de nuestro discurso es en gran medida una ilusión. Una completa ilusión. Estamos constituidas, habitadas, por un lenguaje que nos es externo, que Lacan llama el discurso del otro con mayúscula. Y ese discurso opera a través de nuestro inconsciente. Sí, y nuestros síntomas, nuestros sueños, nuestros lapsus, no son fallos, sino la prueba de que ese discurso del otro está activo en nosotros. Son la manifestación de que eso habla a través de nosotros. Diciendo verdades que nuestro yo se niega a reconocer. Exactamente. De modo que el psicoanálisis, desde esta perspectiva, no busca hacer a la gente feliz o normal, sino que se ocupa del padecimiento intrínseco de ser un ser hablante, de cómo sufrimos en esa red de palabras que nos constituye. Exactamente. La conducta que nos parece tan íntima, tan libre, bueno, no lo es tanto.
está profundamente condicionada por esa cadena de significantes que se inscribió en nosotros, a veces como tatuajes invisibles, grabados por las palabras de otros, mucho antes de que pudiéramos elegir. Y con esta idea, que es tan potente como inquietante, dejamos una pregunta final en el aire. Si gran parte de lo que somos, decimos y hacemos está determinado por una red de significantes que ni siquiera conocemos conscientemente, una red que nos fue impuesta, ¿qué espacio real le queda a la libertad de nuestras decisiones más personales?